En Navidad anuncié mi embarazo. Mi madre me desheredó y me echó, llamando bastardo a mi bebé. Estás muerta para mí, sentenció. Me fui, pero dejé mi regalo. Cuando abrió esa caja, sus gritos no cesaron. Mi nombre es Sofía y tengo 32 años. Nunca imaginé que anunciar mi embarazo destruiría a mi familia. Mi madre, Elena, siempre controló todo en mi vida, pero cuando vio a mi novio, Mateo, lo desaprobó de inmediato. Aquella cena de Navidad en la mansión de nuestra familia, llegué nerviosa pero esperanzada, llevando una caja de regalo especial con la foto de mi ecografía dentro. No tenía idea de que compartir mi noticia más feliz me llevaría a escuchar las palabras más devastadoras de mi madre y cambiaría a nuestra familia para siempre. Para entender lo que sucedió esa noche de Navidad, necesitas saber sobre mi familia. Los Montoya son una familia de dinero viejo con un apellido prestigioso que se remonta a generaciones. Nuestra finca familiar se extiende por 15 acres a las afueras de Boston, una mansión colonial que ha albergado a políticos y celebridades. Mi madre, Elena, ahora de 58 años, siempre ha estado obsesionada con mantener nuestra posición social. Cada decisión, cada relación, cada elección de carrera, tenía que beneficiar la imagen de la familia. Mi padre, Tomás, de 60 años, construyó su firma de inversiones desde cero. Pero a pesar de su éxito en los negocios, siempre cedía ante mi madre en casa. Se sumergía en el trabajo, pasando semanas viajando y perdiéndose la mayoría de los hitos de mi infancia. Cuando estaba en casa, sonreía débilmente mientras mi madre criticaba mi ropa, mis amigos, mis sueños. Nunca la contradecía. Luego está mi hermano Andrés, de 35 años, el hijo dorado que siguió el camino perfecto que mis padres le trazaron. Escuela de Negocios de Harvard, luego se unió a mi padre en la firma. Se casó con Catalina, la hija de otra familia prominente, en una boda que apareció en las revistas de Sociedad. Viven en una elegante casa adosada que mis padres les compraron como regalo de bodas a solo 3 cuadras de nuestra casa familiar. Yo siempre fui la oveja negra. Desde la infancia, preferí el arte a la economía, la creatividad a la conformidad. Cuando elegí estudiar ilustración en lugar de negocios o derecho, mi madre amenazó con quitarme el apoyo financiero. Persistí, y aunque no me cortó completamente el apoyo, se aseguró de que yo supiera su decepción a cada paso. En las cenas familiares, presentaba a mi hermano como el heredero del grupo Montoya. Yo era solo Sofía, la que hace dibujitos. A pesar de esto, construí una modesta carrera como ilustradora independiente. Publiqué algunos libros infantiles, hice algunos trabajos comerciales y di clases de arte en un centro comunitario. No lo suficiente como para impresionar a mi familia, pero sí para hacerme feliz. Entonces conocí a Mateo. Mateo García entró en mi vida hace 2 años en una subasta de arte benéfica donde yo había donado una pieza. Alto, con cálidos ojos marrones y una risa fácil. Inmediatamente llamó mi atención. Era profesor de música en una escuela primaria y tocaba la guitarra en locales los fines de semana. Conectamos por nuestro amor compartido por la creatividad y la enseñanza. Nuestra primera cita duró hasta las 3 de la mañana, simplemente hablando de todo, desde sueños de la infancia hasta nuestros cereales de desayuno favoritos. Para nuestra tercera cita, supe que esto era diferente a cualquier relación que había tenido antes. A los 6 meses, nos mudamos juntos a un acogedor apartamento en la ciudad. Mi madre lo odió por principio incluso antes de conocerlo. Un músico sin conexiones familiares ni ingresos sustanciales no era material para los Montoya. La primera vez que lo llevé a una cena familiar, Elena apenas reconoció su presencia, preguntándole si tenía un trabajo de verdad además de tocar en bares. Cuando él explicó cortésmente su puesto de profesor y su pasión por la educación musical, ella cambió de tema. Después de ese desastre, Mateo rara vez me acompañaba a los eventos familiares. Construimos nuestra propia vida, nuestro pequeño círculo de amigos que nos apoyaban y celebraban nuestra creatividad en lugar de cuestionarla. Nuestro apartamento se convirtió en un refugio lleno de su música y mi arte. Por primera vez, me sentí verdaderamente en casa en algún lugar. El embarazo no fue planeado. Aquel martes por la mañana de noviembre, miré la prueba positiva con manos temblorosas. Mateo y yo habíamos hablado de tener hijos algún día, pero con nuestras carreras aún en desarrollo y las finanzas ajustadas, habíamos planeado esperar unos años más.
Cuando Mateo llegó a casa esa noche, yo todavía estaba sentada en la mesa de nuestra cocina, con la prueba escondida en mi bolsillo. Él inmediatamente sintió que algo andaba mal y se sentó a mi lado, tomando mis manos entre las suyas. Nunca olvidaré la forma en que su expresión cambió cuando le di la noticia. Hubo sorpresa, ciertamente, pero luego sus ojos se llenaron de tal asombro y alegría que mis propios miedos comenzaron a desvanecerse. Me abrazó tan fuerte que pude sentir su corazón acelerado. Durante horas esa noche, hablamos de nuestro futuro, los desafíos, los cambios, los miedos, pero sobre todo, del amor que ya sentíamos por esta pequeña vida que habíamos creado juntos. Por la mañana, lo que había comenzado como un shock se había transformado en un compromiso compartido. Íbamos a ser padres, y lo que viniera después, lo enfrentaríamos juntos. La decisión de anunciar el embarazo en Navidad no fue fácil. Solo tenía 10 semanas y una parte de mí quería esperar hasta que pasara el primer trimestre. Pero con toda la familia reunida, parecía el momento adecuado. A pesar de todo, deseaba desesperadamente el apoyo y la bendición de mi familia. En la semana anterior a la Navidad, preparé un regalo especial para mi madre. Coloqué la foto de la ecografía en un marco de plata dentro de una caja de madera hecha a mano con la inicial de la familia tallada en la tapa. A su lado, puse una pequeña pulserita de plata para bebé que había pertenecido a mi abuela, pasada de generación en generación de mujeres Montoya. Mi madre me la había dado en mi 16º cumpleaños, diciendo que algún día sería para mi hija. Estaba segura de que una vez que viera estas conexiones significativas con la tradición familiar, superaría su desaprobación hacia Mateo. Qué terriblemente equivocada estaba. El 24 de diciembre llegó con una suave nevada que cubrió Boston de blanco. Mateo me despidió con un beso en la puerta de nuestro apartamento, apretando mi mano para darme ánimo. Habíamos decidido que se uniría a mi familia al día siguiente, dándome espacio para compartir la noticia con ellos primero. Mirando hacia atrás, creo que una parte de mí quería protegerlo de la reacción inicial de mi madre. Llegué a las 6. El camino de grava ya estaba lleno de coches caros. La mansión parecía sacada de una tarjeta de Navidad, con decoraciones profesionales adornando cada ventana y puerta. Miles de luces blancas iluminaban los terrenos cubiertos de nieve y una enorme corona colgaba de la maciza puerta principal. Cuando nuestra ama de llaves de toda la vida, Marta, abrió la puerta, su cálida y familiar sonrisa me proporcionó un momento de consuelo. Prácticamente me había criado mientras mis padres estaban ocupados con obligaciones sociales y viajes de negocios. Me abrazó con fuerza, susurrando que había hecho mis galletas de Navidad favoritas. El gran vestíbulo estaba impecablemente decorado con un árbol de casi 4 metros goteando adornos antiguos y cintas coordinadas en oro y burdeos. Retratos familiares bordeaban las paredes, relatando generaciones de mantoíes en poses formales. La adición más reciente era el retrato de la familia de Andrés, exhibido prominentemente en el centro. Noté que no había ninguna foto reciente mía. Mi madre apareció desde la sala de estar, con una copa de champán ya en la mano. Elena Montoya seguía siendo sorprendentemente hermosa a los 58 años, su cabello rubio perfectamente peinado, ni un mechón fuera de lugar. Llevaba un costoso vestido rojo con el collar de diamantes que mi padre le había regalado en su 25 aniversario. «Llegas tarde, Sofía», dijo en lugar de un saludo, mirando su reloj para enfatizar. «La cena es a las 7 en punto». Me miró con ojo crítico, su mirada deteniéndose en mi sencillo vestido verde. Lo había elegido con cuidado, lo suficientemente holgado para ocultar cualquier signo de mi embarazo, pero lo suficientemente bonito para la cena familiar formal. El ligero ceño fruncido me dijo que no cumplía con su aprobación. «¿Te hiciste algo diferente en el pelo? Se ve». «Interesante», añadió con ese tono particular que hacía que los cumplidos sonaran como críticas. Antes de que pudiera responder, mi padre salió de su estudio con una bebida en la mano. Tomás Montoya había envejecido notablemente en el último año, su cabello antes oscuro ahora era mayormente gris. Me dio un breve y torpe abrazo, palmeando mi espalda como si fuera una socia de negocios. «Qué bueno verte, cariño». Año ajetreado en la firma. «Muy ajetreado», dijo, ya mirando de nuevo su teléfono. La conversación murió antes de empezar. En la sala de estar, Andrés y Catalina ya estaban sentados junto a la chimenea. Mi hermano se levantó para saludarme con un rápido abrazo.
Se veía en todo como el ejecutivo exitoso con su traje a medida, incluso en Nochebuena. Catalina, elegante en un vestido de diseñador que probablemente costaba más que 3 meses de mi alquiler, ofreció su mejilla para un beso al aire. Sofía, querida, ¿te ves bien? Hemos estado tan ocupados con la gala de la fundación. Fui nombrada para la junta, ¿sabes?, dijo sin esperar mi respuesta. Andrés y yo también estamos buscando casas de verano en los Hamptons. Los Richardson nos invitaron a quedarnos en la suya el año pasado, pero realmente deberíamos tener nuestro propio lugar. Asentí cortésmente, acostumbrada a estas conversaciones que parecían diseñadas para enfatizar la brecha entre nuestras vidas. Mientras ellos discutían propiedades de vacaciones, yo calculaba si podría permitirme un apartamento más grande para el bebé. Pasamos al comedor formal exactamente a las 7. La larga mesa de caoba podía sentar a 20, aunque esta noche solo éramos los 5, distribuidos con mi madre en un extremo y mi padre en el otro. La distancia se sentía simbólica. Copas de cristal brillaban bajo el candelabro, y la porcelana más fina había sido dispuesta con precisión militar. El centro de la mesa presentaba un elaborado arreglo floral que probablemente costó más que mi presupuesto mensual de supermercado. Todo era perfecto, frío e intimidante, justo como mi madre. Durante el aperitivo, sentí los ojos de mi madre sobre mí mientras rechazaba el vino. Dije que estaba tomando antibióticos por una infección menor, pero pude notar que sospechaba. Elena se enorgullecía de detectar mentiras, y yo nunca había sido buena para engañarla. La sorprendí mirándome de nuevo cuando solo probé un poco del salmón ahumado, mis náuseas matutinas me lo ponían difícil. La conversación se mantuvo superficial. Mi padre discutió las tendencias del mercado mientras Andrés compartía historias sobre clientes importantes que había impresionado. Catalina detalló su trabajo voluntario con la Junta de la Sinfonía, enfatizando cuidadosamente las importantes conexiones que había hecho. Cuando mi madre finalmente se dirigió a mí con un mordaz, «¿Y bien, Sofía, cómo va tu carrerita de dibujante? ¿Sigues haciendo esas ilustraciones de libros infantiles?», supe lo que venía. Mencioné un nuevo contrato de libro que había firmado recientemente, pero ella lo desestimó. Me encontré con Diana Pescott en el club la semana pasada. Su hija Sara, la recuerdas de tus días de preparatoria, acaba de ser nombrada socia en su bufete de abogados. Y tiene 2 hijos. Algunas mujeres realmente pueden hacerlo todo, dijo con una mirada significativa. No como este pasatiempo tuyo de hacer garabatos. Sentí la familiar punzada de su decepción, pero la reprimí. Pronto compartiría noticias que lo cambiarían todo. Toqué mi bolso debajo de la mesa, sintiendo el contorno de la caja de regalo en su interior. La pequeña vida que crecía dentro de mí me daba un coraje que nunca antes había sentido. Entre platos, me excusé para ir al baño, necesitando un momento a solas. Le envié un mensaje a Mateo. Aún no lo saben. Mamá ya está en su salsa. Te echo de menos. Su respuesta inmediata me dio fuerzas. Eres la persona más fuerte que conozco. Pase lo que pase, nos tenemos el uno al otro. Tenemos nuestra propia familia ahora. Los quiero a los 2. Puse una mano en mi vientre a un plano y respiré hondo. A pesar de todo, me aferré a la esperanza de que mi madre eventualmente cambiaría de parecer, que un nieto la ablandaría, que nuestra familia podría sanar. Al regresar a la mesa, noté que mi madre iba por su 3ª copa de vino. Nunca una buena señal. Se volvía más aguda, más cortante con el alcohol. Mi padre y mi hermano discutían sobre el negocio familiar, algo sobre una nueva adquisición. Crucé la mirada con Andrés brevemente, y por un momento pensé que vi simpatía allí, pero él rápidamente desvió la mirada, volviendo a la seguridad de la charla de negocios. Mientras el ama de llaves retiraba los platos del plato principal, sentí mi corazón martillear en mi pecho. Pronto se serviría el postre, y había decidido que ese sería el momento de compartir mi noticia. Ensayé las palabras en mi cabeza mientras apenas tocaba mi comida. El reloj de pie en el vestíbulo dio las 9, cada campanada acercándome al momento que lo cambiaría todo. La caja de regalo en mi bolso se sentía imposiblemente pesada. El postre llegó en bandejas de plata. El tradicional pudín de Navidad de mi madre con helado de vainilla. La escena navideña perfecta se completaba con el crepitar de la chimenea de fondo y música clásica suave sonando a través de altavoces ocultos.
Desde fuera, debíamos parecer la familia perfecta celebrando una Nochebuena perfecta. Revolví el postre en mi plato, mi apetito completamente desaparecido. El peso de mi secreto me oprimía, haciendo difícil respirar en el comedor excesivamente cálido. Mi madre ahora hablaba de la próxima temporada de Caridad, enumerando eventos y explicando por qué cada uno era esencial para mantener nuestra posición social. ¿Recibiste tu invitación a la gala de invierno?, le preguntó Elena a Catalina, ignorando completamente mi presencia. Es el evento más importante de la temporada. El gobernador estará allí, junto con los Harris y los Winthrop. Catalina asintió con entusiasmo. Ya reservamos una mesa. Andrés patrocina a nivel platino este año. Mi madre sonrió con aprobación antes de volverse hacia mí con una expresión completamente diferente. Supongo que no asistirás de nuevo este año. No es que importe. Las entradas probablemente están fuera de tu alcance, de todos modos. El patrón familiar de exclusión y menosprecio continuó mientras discutían planes de verano y juntas de caridad. Casi había decidido posponer mi anuncio cuando mi madre me dio una apertura inesperada. Entonces, Sofía, dijo, agitando el vino en su copa. ¿Alguna noticia emocionante en tu vida? Aunque no puedo imaginar que podría ser emocionante en vivir de hacer dibujitos. La mesa quedó en silencio. Era el momento que había estado esperando, aunque no fue ofrecido con la calidez que había esperado. Dejé mi cuchara y respiré hondo. De hecho, si tengo una noticia que compartir, comencé, mi voz más firme de lo que esperaba. Quería que todos ustedes fueran los primeros en saberlo. Hice una pausa, mirando cada rostro alrededor de la mesa. Mi padre finalmente había dejado su teléfono. Andrés parecía curioso. Catalina levantó una ceja perfectamente arqueada. ¿Y mi madre? Ya tenía esa mirada de decepción preparada, asumiendo que mi noticia no lograría impresionar. Estoy embarazada, dije, las palabras suspendidas en el aire. Mateo y yo vamos a tener un bebé. Van a ser abuelos. Durante 3 segundos insoportables, nadie habló. Nadie se movió. El único sonido era el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Mi padre rompió el silencio con un ahogado. ¿Qué dijiste? Voy a tener un bebé, repetí, una pequeña sonrisa formándose a pesar de mi ansiedad. Nacerá en junio. Miré hacia mi madre, esperando contra toda esperanza ver alegría, emoción, incluso una aceptación reacia. En cambio, vi cómo su rostro se transformaba de la conmoción a algo mucho más oscuro. Sus ojos se entrecerraron, su boca se apretó en una línea delgada y 2 manchas de color aparecieron en sus pómulos. No puedes estar hablando en serio, dijo, su voz peligrosamente baja. Hablo muy en serio, respondí instintivamente, colocando una mano protectora sobre mi vientre. Estamos muy emocionados por... ¿Con quién?, interrumpió, dejando su copa de vino con tal fuerza que el líquido rojo salpicó el mantel blanco. Con ese músico, ese don nadie sin un centavo. Se llama Mateo, dije firmemente. Y sí, vamos a tener este bebé juntos. Estamos comprometidos el uno con el otro. Elena se levantó tan bruscamente que su silla raspó ruidosamente contra el suelo de madera. Su rostro estaba contorsionado por una ira que rara vez había visto tan abiertamente. Mi madre se enorgullecía de su control, de nunca mostrar emociones de manera impropia. Pero ahora toda pretensión de civilidad había desaparecido. No te quiero a ti ni a ese bastardo en esta familia, escupió, su voz subiendo con cada palabra. Estás muerta para mí y fuera del testamento. ¿Entiendes? No permitiré que el nombre de los Montoya sea manchado por el hijo ilegítimo de un músico. Madre, interrumpió Andrés, pareciendo sorprendido por su arrebato. Ella lo ignoró por completo, su atención centrada por completo en mí. Sus palabras llegaron más rápido, ahora más afiladas, diseñadas para cortar lo más profundo posible. ¿Crees que para esto te crié? ¿Para desperdiciarte con un don nadie que no podría mantener ni una planta de interior, y mucho menos una familia? ¿Y ahora te has atrapado con un hijo? Su risa fue frágil y cruel. ¿De qué van a vivir? ¿De tus dibujitos? ¿Del tocando la guitarra en cafeterías? Sentí cada palabra como un golpe físico. A pesar de haberme preparado para su desaprobación, nunca había imaginado este nivel de veneno.
No has sido más que una decepción desde el día en que le diste la espalda a todo lo que te ofrecimos. Y ahora esto, gesticuló salvajemente hacia mi vientre, como si mi hijo nonato fuera algo repugnante. Aquí es donde trazo la línea. Si tienes a ese bebé, si te quedas con ese hombre, ya no eres mi hija, ya no eres una Montoya. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero me negué a dejarlas caer. No le daría esa satisfacción. Tomás, le espetó Elena a mi padre. Díselo. Mi padre, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, ahora parecía atrapado. Sus ojos iban y venían entre su esposa y yo. Sofía, comenzó vacilante. Tu madre está molesta. Quizás deberías pensar en esto con más cuidado. Considera a lo que estás renunciando. El apellido, tu posición, tu herencia, todo por... Se interrumpió, incapaz o no dispuesto a terminar la idea. Todo por amor, completé, mi voz temblando ahora. Todo por mi hijo, por mi felicidad. Elena hizo un sonido despectivo. Amor, felicidad. ¡Qué nociones infantiles! Esperaba más madurez de ti, Sofía. Miré hacia Andrés, una parte de mí todavía esperando apoyo de mi único hermano. Él me miró brevemente antes de bajar la vista a su plato. Su silencio fue su propio tipo de traición. Catalina simplemente observaba la escena desarrollarse con una mezcla de incomodidad y algo más. Algo que parecía casi satisfacción al ver a la oveja negra caer aún más en desgracia. Mientras la diatriba de mi madre continuaba, cada palabra más cortante que la anterior, sentí que algo se rompía dentro de mí. No mi corazón, aunque ciertamente se estaba resquebrajando. No, lo que se rompió fue la cadena que me había atado a la aprobación de mi familia durante 32 años. La necesidad desesperada de alguna manera, algún día, hacer que se sintieran orgullosos de mí, de ser suficiente a sus ojos. No necesito tu dinero, madre, dije en voz baja cuando finalmente se detuvo para respirar. Nunca lo necesité. La habitación volvió a quedar en silencio mientras me levantaba, recogiendo mi bolso y mi abrigo. Pero Elena no había terminado. Te arrepentirás de esto, Sofía, dijo, su voz ahora fría y controlada de nuevo. Cuando estés viviendo en algún apartamento miserable, luchando por alimentar a ese niño, te arrepentirás de haber elegido a ese hombre por encima de tu familia, por encima de todo lo que podríamos haberte dado. La miré, y realmente miré a la mujer que me había dado a luz pero que nunca me había aceptado de verdad. Y por primera vez, la vi claramente, no como la madre perfecta e intimidante a la que no había logrado complacer, sino como una mujer amargada y controladora que nunca había sabido lo que era el amor verdadero. Ese fue el momento en que supe con absoluta certeza que mi hijo nunca se sentiría como yo me había sentido al crecer. Nunca dudaría de que era suficiente. Nunca se sentiría medido y encontrado deficiente. Lo que sea que tenga que darle a mi hijo, será más de lo que tú me diste a mí, dije simplemente. Vi venir la bofetada pero no me moví para evitarla. El chasquido agudo resonó en el comedor cuando su mano conectó con mi mejilla. Nadie se movió. Nadie habló. La marca roja en mi cara ardía, pero no tanto como el saber que mi madre golpearía a su hija embarazada por la reputación familiar. Fuera, susurró furiosamente. Sal de mi casa. Metí la mano en mi bolso y saqué la caja de regalo cuidadosamente envuelta, colocándola sobre la mesa a su lado. Feliz Navidad, madre, dije, y salí del comedor con la cabeza en alto, a pesar de las lágrimas que ahora corrían libremente por mi rostro. Detrás de mí, oí a mi padre llamar débilmente mi nombre, pero no hizo ningún movimiento para seguirme. Cuando llegué a la puerta principal, escuché la voz de mi madre elevarse de nuevo, el sonido de algo rompiéndose. Pero no miré hacia atrás. Salí a la nieve que caía suavemente y cerré la puerta a 32 años de intentar ser la hija que Elena Montoya quería en lugar de la mujer que yo necesitaba ser. El escozor de la bofetada no fue nada comparado con el dolor del rechazo. Me senté en mi coche durante varios minutos, incapaz de conducir mientras las lágrimas nublaban mi visión. La nieve seguía cayendo suavemente a mi alrededor, la mansión detrás de mí todavía brillaba con perfectas luces de Navidad que ahora parecían burlarse de la oscuridad que sentía por dentro. Mi mano temblaba mientras tocaba mi vientre. Lo siento, pequeño, susurré. No era así como quería que fuera tu primera Navidad familiar. Mi teléfono empezó a sonar.
Mateo. Le había enviado un mensaje antes de que estaba a punto de hacer el anuncio. Ahora llamaba para saber cómo había ido. Casi no contesté, no queriendo que me oyera llorar, pero necesitaba su voz más de lo que necesitaba mi orgullo. Sofía, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Su voz preocupada rompió lo último de mi compostura. Sollocé en el teléfono, luchando por formar palabras entre jadeos. Dijo que estaba muerta para ella. Que nuestro bebé era un bastardo. Me abofeteó, Mateo. Realmente me abofeteó. El silencio al otro lado de la línea fue breve pero pesado. Cuando Mateo volvió a hablar, su voz era tensa por la ira contenida. ¿Dónde estás ahora mismo? En mi coche. Fuera de la casa. ¿Puedes conducir? ¿Quieres que vaya a buscarte? Respiré hondo, tratando de calmarme. No, puedo conducir. Voy a casa. Te estoy esperando. Conduce con cuidado. ¿De acuerdo? Los quiero, a los dos. Yo también te quiero. Mientras conducía con cuidado por las calles nevadas de Boston, los recuerdos volvieron sin ser invitados. Mi madre criticando mis dibujos de jardín de infantes mientras elogiaba el examen de matemáticas de Andrés. Mi 10º cumpleaños, cuando devolvió los materiales de arte que había pedido, reemplazándolos con un collar de perlas porque las mujeres Montoya deben lucir presentables. Mi graduación de la secundaria, cuando se quejó de mis honores en arte en lugar de celebrar. El estribillo constante a lo largo de mi vida: ¿por qué no puedes ser más como tu hermano? ¿Por qué no te pueden importar las cosas correctas? ¿Por qué no puedes ser lo que necesitamos que seas? El patrón era tan claro ahora. Toda mi infancia había sido una serie de declaraciones de amor condicional. Te querremos si te conviertes en abogada. Te aceptaremos si te casas con alguien de la familia correcta. Estaremos orgullosos de ti si renuncias a tus sueños por los nuestros. Y ahora la condición final: reconoceremos a tu hijo si abandonas al hombre que amas. Cuando llegué a nuestro edificio de apartamentos, algo había cambiado dentro de mí. El dolor seguía allí, crudo y punzante, pero junto a él había algo inesperado, una sensación de claridad, de certeza. Por primera vez en mi vida, había elegido mi propio camino sin buscar primero la aprobación de mi familia. Y a pesar del dolor, se sentía como la libertad. Mateo estaba esperando en la puerta cuando llegué. Una mirada a mi cara surcada de lágrimas, la marca roja aún visible en mi mejilla, y me abrazó sin decir una palabra. Nos quedamos así en la entrada durante mucho tiempo, su corazón firme latiendo contra mi oído, anclándome. Cuando finalmente me aparté, sus ojos estaban oscuros de preocupación y una ira apenas contenida. ¿Te pegó?, preguntó, su voz baja mientras tocaba suavemente mi mejilla. Asentí, nuevas lágrimas amenazando. Cerró los ojos brevemente, apretando la mandíbula. Cuando los abrió de nuevo, el amor que vi allí casi me deshizo. Nadie volverá a hacerte daño así, prometió. No mientras yo viva. Nos trasladamos al sofá, donde le conté toda la desastrosa velada. La conmoción en sus rostros, las crueles palabras de mi madre, la debilidad de mi padre, el silencio de Andrés, el ultimátum, la bofetada, el regalo que había dejado atrás. Mateo escuchó sin interrumpir, su brazo alrededor de mis hombros, secando ocasionalmente las lágrimas de mi cara con dedos suaves. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento antes de preguntar: ¿qué había en el regalo? Una foto de la ecografía, respondí. Y la pulserita de bebé que pertenecía a mi abuela, la que se suponía que debía pasar a mi hija algún día. Pensé que cuando viera esas cosas, recordaría lo que realmente significa la familia. Que las conexiones de sangre son más profundas que las expectativas sociales. Mateo me acercó más. Tu familia no te merece, Sofía. Nunca lo han hecho. Lo sé, susurré. Y por primera vez, realmente lo supe. Nunca iban a cambiar. Ningún logro sería suficiente. Ningún compromiso lo satisfaría. La revelación fue a la vez desgarradora y liberadora. Siento no poder darle a nuestro bebé una gran familia, dije, colocando una mano en mi vientre. Mateo puso su mano sobre la mía. ¿Estás bromeando?
nuestro bebé va a tener la mejor familia, una construida sobre el amor en lugar de la obligación, sobre la aceptación en lugar de las condiciones. Mis padres van a malcriar a este niño. Y mis hermanas se pelearán por cuidarlo. Sus padres eran gente cálida y trabajadora de Connecticut que me habían acogido de inmediato. Sus 2 hermanas eran amables y divertidas, siempre haciéndome sentir incluida en las reuniones familiares. No se parecían en nada a los Montoya, y esa era su mayor fortaleza. A medida que se acercaba la medianoche, mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes de texto. Andrés, no mis padres. El primero decía, ¿estás bien? ¿Dónde estás? Luego, mamá abrió tu regalo después de que te fuiste. Se descontroló por completo. Papá finalmente se le enfrentó. Y finalmente, esto está mal, Sofía. Muy mal. Llámame cuando puedas. Le mostré los mensajes a Mateo. ¿Vas a llamarlo?, preguntó. Miré el teléfono, emociones conflictivas agitándose dentro de mí. Una parte de mí quería saber exactamente qué había pasado después de que me fui. Otra parte nunca quería volver a hablar con ninguno de ellos. No esta noche, decidí. Mañana, tal vez, pero no esta noche. Mateo asintió, entendiendo sin palabras. Se levantó y desapareció en nuestro dormitorio, regresando momentos después con un pequeño paquete envuelto en papel plateado. Iba a darte esto mañana por la mañana, pero creo que lo necesitas esta noche, dijo, sentándose a mi lado de nuevo. Lo desenvolví con cuidado para encontrar un delicado marco de plata. Dentro había una tarjeta con un mensaje escrito con la letra distintiva de Mateo, para Sofía, el amor de mi vida y la madre de nuestro hijo. Este marco es para nuestro primer retrato familiar, que llegará en junio de 2023. Los 3 juntos, la familia que elegimos, la familia que construimos. Los quiero a ambos más allá de las palabras. Siempre, Mateo. Surgieron nuevas lágrimas, pero estas eran diferentes. Eran lágrimas de gratitud, de amor, de esperanza por el futuro que estábamos creando juntos. Esa noche, mientras yacíamos en la cama, la mano de Mateo descansando protectoramente sobre nuestro hijo nonato, hice una promesa silenciosa. Rompería el ciclo. El dolor que se había transmitido a través de generaciones de Montoyes, el amor condicional, las expectativas rígidas, terminaría conmigo. Mi hijo crecería sabiendo que era amado completamente, exactamente como era. Sería libre de convertirse en quien quisiera ser. Por primera vez desde que salí de la casa de mis padres, sentí que la paz se apoderaba de mí. Pasara lo que pasara, había tomado la decisión correcta. Había elegido el amor. Había elegido a mi hijo. Finalmente, me había elegido a mí misma. La mañana de Navidad amaneció brillante y clara, la luz del sol reflejándose en la nieve fresca fuera de la ventana de nuestro dormitorio. Por un breve y feliz momento antes de que la conciencia regresara por completo, solo sentí el calor de Mateo a mi lado y la paz de la festividad. Luego, los eventos de la noche anterior volvieron de golpe, el recuerdo de las palabras de mi madre golpeándome con un dolor renovado. Mateo sintió el cambio en mí. Inmediatamente me acercó, presionando un beso en mi frente. «Feliz Navidad», susurró, a los 2. Logré una pequeña sonrisa, colocando una mano en mi vientre. «Feliz Navidad». Pasamos la mañana en pijama, intercambiando los pocos y sencillos regalos que nos habíamos comprado. Mateo me dio un hermoso juego de lápices de colores de calidad profesional que había estado codiciando durante meses, y yo le di una partitura vintage que encontré en una tienda de antigüedades. Hicimos panqueques y chocolate caliente, creando nuestra propia pequeña burbuja navideña que se sentía segura y cálida. Alrededor del mediodía, mi teléfono volvió a sonar. Andrés. Después de dudar, decidí contestar. Sofía, su voz sonaba tensa. ¿Estás bien? Estoy bien, respondí. No del todo sinceramente. Él suspiró profundamente. Lo que pasó anoche. Debería haber dicho algo. Lo siento. Su disculpa me tomó por sorpresa. Andrés rara vez se oponía a nuestros padres, especialmente a nuestra madre. ¿Qué pasó después de que me fui?, pregunté, incapaz de contener mi curiosidad. Andrés guardó silencio por un momento antes de responder. Mamá abrió tu regalo.
Cuando vio la ecografía y la pulsera, hizo una pausa. Nunca la había visto así. Gritó y arrojó cosas. Los platos de postre de cristal, las copas de vino. Seguía diciendo, no tenías derecho a usar la reliquia familiar para tu situación. Sentí una nueva punzada de dolor, pero permanecí en silencio, dejándolo continuar. Papá realmente le gritó. Dijo que había ido demasiado lejos con la bofetada. Discutieron más amargamente de lo que nunca los había oído. Catalina y yo nos fuimos poco después. Ni siquiera se dieron cuenta. Traté de imaginar a mi padre enfrentándose a mi madre. En 32 años, rara vez lo había visto suceder. ¿Se hablan hoy?, pregunté. No lo sé. Intenté llamar esta mañana, pero nadie contestó. La conversación derivó en un silencio incómodo. Finalmente, Andrés volvió a hablar. ¿Realmente piensas seguir adelante con esto? ¿Tener el bebé? ¿Quedarte con Mateo? La pregunta reveló mucho sobre el abismo entre nosotros. Para Andrés, esto todavía era una situación que podía arreglarse. Un problema con una solución. Sí, Andrés. Esto no es un error que deba corregirse. Es mi vida, mi familia. Incluso si eso significa ser desheredada, insistió. Mamá hablaba en serio sobre el testamento, Sofía. Papá podría intentar ayudarte en secreto, pero si ella se entera, no será agradable. No necesito su dinero, dije firmemente. Nunca lo he necesitado. Otro silencio cayó entre nosotros, más pesado esta vez. Debo irme, dijo finalmente Andrés. Catalina y yo tenemos que ir a casa de sus padres pronto. Solo quería asegurarme de que estabas bien. Después de colgar, me senté inmóvil en el sofá, tratando de procesar todo. Mateo, que me había dado privacidad para la llamada, vino a sentarse a mi lado. ¿Qué dijo?, preguntó suavemente. Le conté la conversación, incluyendo los detalles del colapso de mi madre y la inesperada intervención de mi padre. Mateo sacudió la cabeza con incredulidad. Hicieron que el anuncio de tu embarazo se tratara de ellos, del dinero, del estatus y de su preciosa reputación. Tomó mi mano. ¿Estás segura de que estás bien? Consideré la pregunta cuidadosamente antes de responder. No, no estoy bien ahora mismo. Pero lo estaré. Vamos a estarlo. Los días posteriores a la Navidad pasaron en una extraña neblina. Me sumergí en el trabajo, terminando ilustraciones para un nuevo proyecto de libro infantil. Mateo volvió a preparar planes de lecciones para sus clases de música. No hablamos mucho de mi familia, pero su ausencia flotaba en el aire como un fantasma, especialmente a medida que se acercaba el año nuevo. Mi primera cita prenatal estaba programada para el 28 de diciembre. Mateo se tomó la mañana libre para acompañarme. Mientras estábamos sentados en la sala de espera, noté que su rodilla rebotaba nerviosamente. ¿Y si algo está mal?, susurró. ¿Y sí? Apreté su mano. Entonces, lo enfrentaremos juntos. Pero todo estaba perfecto. El médico confirmó que tenía 10 semanas, con fecha de parto a principios de julio en lugar de junio como había calculado inicialmente. Cuando el sonido del corazón de nuestro bebé llenó la sala de examen, fuerte y rápido, los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. El médico imprimió varias copias de la imagen de la ecografía, y Mateo las guardó cuidadosamente en su cartera como tesoros preciosos. En la víspera de Año Nuevo, tuvimos una pequeña reunión en nuestro apartamento con nuestros amigos más cercanos, Mía y David, una pareja que conocíamos desde la universidad, Carlos y Tadeo, amigos de Mateo de la escena musical, Samantha, mi mejor amiga y colega ilustradora. Ninguno de ellos sabía aún del embarazo, y habíamos decidido que esa noche sería el momento perfecto para compartir nuestra noticia. A medida que se acercaba la medianoche, Mateo tintineó su copa para llamar la atención de todos. Tomó mi mano, acercándome a su lado. Antes de que el reloj de las 12, Sofía y yo tenemos algo que nos gustaría compartir con todos ustedes, comenzó, su voz delatando su emoción. Nuestros amigos nos miraron expectantes. Vamos a tener un bebé, anuncié, incapaz de ocultar la alegría en mi voz a pesar de todo lo que había pasado con mi familia. Nacerá en julio. La habitación estalló en exclamaciones y preguntas emocionadas. ¿Cuándo se enteraron?
¿Cómo te sientes? ¿Saben si es niño o niña? Uno por uno, nuestros amigos nos abrazaron, su genuina felicidad un bálsamo reconfortante después del rechazo de mi familia. Samantha me abrazó al final, sosteniéndome un poco más que los demás. Sabía más que la mayoría sobre mi complicada relación con mis padres. ¿Cómo lo tomó tu mamá?, susurró en mi oído. No muy bien, admití en voz baja. No nos hablamos. Se apartó para mirarme, con preocupación en sus ojos. Pero pareces estar bien. Lo estoy, me di cuenta, diciéndolo con convicción. Tengo todo lo que necesito aquí mismo. Después de que nuestros amigos ofrecieron sus últimas felicitaciones y se dispersaron para rellenar sus copas antes de la cuenta regresiva, Mateo me llevó a nuestro pequeño balcón. La ciudad se extendía ante nosotros, las luces parpadeando contra el cielo nocturno. Tengo algo más para ti, dijo, de repente luciendo nervioso. Iba a esperar, pero después de todo lo que ha pasado. Para mi completa sorpresa, se arrodilló, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Sofía Montoya, tenía todo un discurso planeado sobre cuánto te amo, cómo cambiaste mi vida, cómo no puedo imaginar un día sin ti. Pero al verte estos últimos días, lo fuerte que has sido, cómo nos elegiste a nosotros, a nuestra familia, por encima de todo lo demás, hizo una pausa, visiblemente emocionado. Solo sé que soy el hombre más afortunado del mundo. ¿Te casarías conmigo? Abrió la caja para revelar un anillo simple pero hermoso. Un pequeño diamante flanqueado por 2 zafiros. Nada que ver con las ostentosas rocas que mi madre consideraría aceptables, pero perfecto en todos los sentidos que importaban. Sí, susurré, y luego más fuerte, sí, por supuesto que sí. Mientras Mateo deslizaba el anillo en mi dedo, estallaron vítores detrás de nosotros. Nuestros amigos habían presenciado todo a través de las puertas del balcón y ahora aplaudían y silbaban en señal de aprobación. Adentro, la televisión mostraba Times Square, contando los últimos segundos del año. Nos reunimos con nuestros amigos, y cuando el reloj marcó la medianoche, Mateo me besó con tal ternura que sentí que las lágrimas brotaban de mis ojos. «Feliz año nuevo», susurró contra mis labios. «Por los nuevos comienzos». En ese momento, rodeada de personas que realmente nos amaban y aceptaban, sentí una profunda sensación de certeza. El dolor del rechazo de mi familia todavía estaba allí, un dolor sordo en mi pecho. Pero junto a él había una creciente certeza de que estaríamos bien, de que esta nueva familia que estábamos creando se construiría sobre una base más sólida que la que había dejado atrás. Más tarde esa noche, después de que nuestros amigos se fueran y Mateo se durmiera, me paré junto a la ventana de nuestro dormitorio, mirando la ciudad. Mi mano descansaba sobre mi vientre, mi anillo de compromiso capturando la luz de la luna. «Vamos a estar bien», le susurré a mi hijo nonato. «Tenemos todo lo que necesitamos». Marzo llegó con los primeros indicios de la primavera, pequeños brotes apareciendo en los árboles del parque frente a nuestro apartamento. Ahora tenía 4 meses de embarazo, mi vientre antes plano ahora estaba claramente redondeado. Las náuseas matutinas que me habían atormentado durante el primer trimestre finalmente habían desaparecido, reemplazadas por una sorprendente oleada de energía y creatividad. No había hablado con mis padres desde la víspera de Navidad. Andrés llamaba ocasionalmente, conversaciones breves e incómodas que revelaban la creciente tensión entre nosotros. Estaba atrapado en el medio, reacio a desafiar abiertamente a nuestros padres, pero incómodo con la ruptura total de los lazos conmigo. Catalina también estaba embarazada, me había confiado durante una llamada, pero me advirtió que no se lo mencionara a nuestros padres. Estaban esperando el momento perfecto para anunciarlo. Mateo y yo nos habíamos adaptado a un nuevo ritmo, preparándonos para el bebé mientras continuábamos con nuestro trabajo. Habíamos empezado a buscar un apartamento un poco más grande, algo con un segundo dormitorio para el cuarto del bebé. Nuestro presupuesto era ajustado, pero estábamos decididos a hacerlo funcionar sin ninguna ayuda de mi familia. Mi carrera como ilustradora había dado un giro inesperado para mejor. La editorial de mi último libro infantil me había ofrecido un contrato para una serie de 4 libros más con un adelanto más alto de lo que nunca había recibido. El editor mencionó que mi trabajo reciente tenía una nueva profundidad y calidad emocional que había llamado la atención de todos. Mateo continuaba enseñando música en la escuela primaria, pero también había conseguido más conciertos de fin de semana en mejores locales.
Su banda había aparecido en una revista local como artistas emergentes a seguir, y estaban hablando de grabar un EP en el verano. Estábamos ocupados, a veces estresados por las finanzas, pero fundamentalmente felices. La vida que crecía dentro de mí le daba a todo un nuevo propósito, una razón para seguir adelante a pesar del persistente dolor del rechazo de mi familia. Entonces, un martes lluvioso a finales de marzo, llegó una carta. El sobre de color crema pesado llevaba el membrete del bufete de abogados de mi padre, pero dentro había una nota manuscrita en el papel personal de mi padre. Sofía, espero que esta carta te encuentre bien. He pensado en esa noche muchas veces y en mi papel en lo que sucedió. Debería haberte defendido. Debería haber sido más fuerte. Si estás dispuesta, me gustaría que nos reuniéramos y habláramos. Solo tú y yo. Sin presiones, sin expectativas. Te extraño y me gustaría ser parte de la vida de mi nieto /diagonala, si me lo permites. Tu madre no sabe que te estoy contactando. Por favor, llama a mi número privado si estás abierta a reunirnos. Con amor, papá. Leí la carta varias veces, con las emociones a flor de piel. Una parte de mí quería romperla, para protegerme de más dolor. Otra parte, la que siempre había anhelado la aprobación y el amor de mi padre, quería llamarlo de inmediato. Le mostré la carta a Mateo esa noche. ¿Qué piensas?, le pregunté después de que la leyera 2 veces. Lo consideró cuidadosamente antes de responder. Creo que deberías reunirte con él, pero en tus términos. En un lugar público, y deberías ser muy clara sobre tus límites. ¿Crees que es sincero? Mateo suspiró. No lo sé. Ha pasado toda su vida cediendo ante tu madre, pero convertirse en abuelo puede cambiar a las personas. Quizás realmente quiere una relación independiente de ella. Después de 2 días de deliberación, llamé a mi padre. La conversación fue breve y algo forzada, pero acordamos reunirnos en un pequeño café a medio camino entre su oficina y mi apartamento, territorio neutral. Cuando llegué al café el lunes siguiente, mi padre ya estaba allí, sentado en una mesa de la esquina, lejos de las ventanas. Se veía mayor de lo que lo había visto en Navidad. Más arrugas alrededor de sus ojos, sus hombros ligeramente encorvados. Cuando me vio, se levantó rápidamente, sus ojos se abrieron un poco al ver la evidencia visible de mi embarazo. Sofía, gracias por venir, dijo, su voz ronca por la emoción. Nos sentamos uno frente al otro, un silencio incómodo cayendo entre nosotros. Pedí té de hierbas. Él pidió café solo. Cuando el camarero se fue, volvió a hablar. ¿Te ves bien? ¿El embarazo te sienta bien? Me siento bien ahora, respondí con cuidado. Los primeros meses fueron difíciles, pero las cosas están mejor. Él asintió, jugueteando con su taza de café. Quiero disculparme, Sofía. Por Navidad, por todo. Permanecí en silencio, esperando más. Debería haberme enfrentado a tu madre hace años. La forma en que te trataba, la forma en que favorecía a Andrés, las críticas constantes. Lo permití. Me sumergí en el trabajo y fingí no ver cuánto te dolía. Fue el reconocimiento más directo de la realidad de mi infancia que jamás había escuchado de él. Algo apretado en mi pecho se aflojó ligeramente. ¿Por qué no lo hiciste?, pregunté en voz baja. Enfrentarte a ella, quiero decir. Mi padre miró fijamente su café durante un largo momento. Miedo, supongo. Miedo al conflicto. Miedo a perder lo que habíamos construido juntos. Y luego, a medida que pasaban los años, se hizo cada vez más difícil cambiar el patrón. Levantó la vista, encontrándose con mis ojos directamente por quizás primera vez en años. Eso no es excusa. Te fallé como padre. Lo sé. La simple admisión, libre de justificaciones, me tomó por sorpresa. Sentí que las lágrimas amenazaban y parpadeé para contenerlas. ¿Y ahora qué?, pregunté. ¿Te estás enfrentando a ella ahora? Un destello de dolor cruzó su rostro. Tu madre y yo. Las cosas no han estado bien durante mucho tiempo. La noche de Navidad, después de que te fuiste, tuvimos la peor pelea de nuestro matrimonio. Le dije que había ido demasiado lejos, que no tenía derecho a pegarte, especialmente cuando estabas embarazada. Hizo una pausa,
tragando saliva con dificultad. Dijo que tenía que elegir, mi lealtad a ella o a ti. No hemos hablado realmente desde entonces, excepto sobre asuntos prácticos. No me esperaba eso. A pesar de sus problemas obvios, mis padres siempre habían presentado un frente unido al mundo. Lo siento, dije automáticamente, y luego me corregí. En realidad, no lo siento. Lo que ella hizo fue imperdonable. Mi padre asintió lentamente. Lo sé. Por eso estoy aquí. No quiero perderte, Sofía, ni a mi nieto /diagonala. Quiero estar en sus vidas, ya sea que tu madre cambie de opinión o no. Lo estudié, buscando cualquier signo de engaño o agenda oculta. Todo lo que vi fue a un hombre cansado y arrepentido tratando de cerrar un abismo que se había estado ensanchando durante décadas. Necesito que entiendas algo, papá, dije firmemente. Mateo y yo somos un paquete. Él va a ser mi esposo y el padre de mi hijo. Si quieres una relación conmigo, con nosotros, necesitas aceptarlo por completo. Lo entiendo, dijo rápidamente. Nunca tuve nada en contra de Mateo personalmente. Yo solo dejé que tu madre dictara todo durante tanto tiempo. Sus opiniones se convirtieron en las mías por defecto. Pero he estado pensando mucho estos últimos meses sobre lo que realmente importa. Miró sus manos, luego de nuevo a mí. Me gustaría conocerlo adecuadamente, conocer al hombre que mi hija ama. Cuando salimos del café 2 horas más tarde, algo fundamental había cambiado entre nosotros. El muro que había estado entre nosotros toda mi vida no se había derrumbado por completo, pero definitivamente se había abierto una puerta. Acordamos tomar las cosas con calma. Una cena con Mateo la semana siguiente. Contacto regular. Sin presión para reconciliarme con mi madre. Sin expectativas de que volvería al redil en sus términos. La reunión con Mateo fue sorprendentemente bien. Mi padre parecía genuinamente interesado en la carrera musical de Mateo, haciendo preguntas reflexivas e incluso compartiendo historias de su propio interés juvenil en el piano de jazz, algo que nunca había sabido de él. Al final de la noche, la incomodidad inicial había dado paso a una cautelosa calidez. 2 semanas después, recibí un mensaje inesperado de Andrés preguntando si podíamos almorzar. Acepté, curiosa por lo que había motivado este acercamiento después de semanas de contacto mínimo. Nos reunimos en un pequeño restaurante cerca de su oficina. Andrés parecía cansado pero sonrió genuinamente cuando me vio, sus ojos bajando a mi ahora prominente barriga. Vaya, es real, dijo, y luego inmediatamente pareció avergonzado. Quiero decir, sabía que era real, pero verte así. Está bien, sonreí. Se está volviendo muy real para mí también. Después de ordenar, Andrés fue directo al grano, inusualmente directo para un Montoya. He estado pensando mucho en Navidad, en cómo me senté allí y no dije nada mientras mamá te atacaba. Jugueteó con sus cubiertos, sin mirarme a los ojos. No estuvo bien y lo siento. Gracias, dije simplemente. Hubo un momento de silencio incómodo antes de que continuara. Hay algo más. Catalina también está embarazada. Papá lo mencionó. Felicidades. Gracias, sonrió brevemente. Nacerá en agosto. ¿Un niño? Lo que no esperaba fueron sus siguientes palabras, dichas deprisa, como si las hubiera estado conteniendo. Catalina y yo hemos estado hablando sobre estilos de crianza, sobre dinámicas familiares. Respiró hondo. Tuvo una conversación conmigo que necesitaba escuchar. Sobre cómo no quiere que nuestro hijo crezca en el tipo de ambiente en el que crecimos nosotros. La presión constante, el favoritismo, la aceptación condicional. Estaba atónita. Catalina siempre me había parecido la nuera Montoya perfecta, abrazando los valores de la familia y el ascenso social sin cuestionarlos. Leyendo mi expresión, Andrés explicó, sus padres son en realidad gente muy cálida. Montan el espectáculo de la sociedad para mamá y papá, pero en casa son completamente diferentes. Comprensivos, afectuosos. Ella quiere eso para nuestro hijo. Extendió la mano sobre la mesa, tomando tentativamente la mía. Sé que no siempre hemos sido cercanos. Sé que yo era el favorito de mamá y nunca hice nada para detener su trato hacia ti, pero no quiero que nuestros hijos sean extraños.
No quiero repetir el ciclo. La sinceridad en su voz me hizo llorar. Por primera vez en nuestras vidas adultas, estábamos teniendo una conversación real, conectando como hermanos en lugar de como competidores en el juego de favoritos de nuestra madre. Nuestro almuerzo se extendió a casi 3 horas mientras hablábamos más abiertamente que nunca. Andrés me confió que había estado viendo a un terapeuta durante el último año, trabajando en problemas derivados de nuestra crianza. Admitió sentirse atrapado en el papel de hijo perfecto, temeroso de hacer cualquier movimiento que pudiera decepcionar a nuestros padres. Yo también compartí mis experiencias. Los años de sentirme inadecuada, de intentar y fallar en ganar su aprobación. Descubrimos heridas que compartíamos a pesar de nuestras experiencias aparentemente diferentes y comenzamos el tentativo proceso de convertirnos en verdaderos hermanos en lugar de extraños conectados por la sangre. Antes de despedirnos, Andrés mencionó que nuestra madre había estado enviando documentos legales a su abogado. Creo que va en serio con lo del testamento, dijo a regañadientes. Papá se está oponiendo, pero... Me encogí de hombros, sorprendida de lo poco que me importaba ahora. Déjala. El dinero nunca fue lo que quise de ellos de todos modos. A medida que la primavera avanzaba hacia principios del verano, mi mundo continuó transformándose. Mateo y yo encontramos un apartamento un poco más grande con un segundo dormitorio en un barrio familiar con buenas escuelas cerca. Mi padre nos ayudó con el depósito de seguridad, un gesto que significó más por el apoyo que representaba que por la ayuda financiera en sí. Convertimos el segundo dormitorio en un cuarto de bebé, pintando las paredes de un verde suave ya que habíamos decidido no saber el sexo del bebé antes del nacimiento. Mateo construyó una estantería él mismo, llenándola de clásicos infantiles y libros de imágenes. Mi padre contribuyó con una mecedora antigua que había estado en la familia por generaciones, sacándola a escondidas de la mansión sin el conocimiento de mi madre. Mi baby shower en mayo no se pareció en nada a los eventos formales que mi madre había orquestado para primas y amigas de la familia. En cambio, fue una alegre reunión en el patio trasero de Samantha con comida casera, juegos tontos y una calidez genuina. Mi padre asistió brevemente, luciendo incómodo pero decidido, trayendo un generoso certificado de regalo para una tienda de bebés. Andrés y Catalina también vinieron, y Catalina y yo encontramos un terreno común inesperado en nuestras experiencias de embarazo compartidas. Un nombre estuvo notablemente ausente de la celebración, un hecho que todavía causaba dolor a pesar de todo. En mis momentos más tranquilos, a veces me encontraba preguntándome si mi madre alguna vez pensaba en mí, en su nieto /diagonala, si alguna vez se arrepentía de sus palabras, de sus acciones. La comunicación oficial que había recibido una semana antes, documentos legales que me eliminaban formalmente del fideicomiso familiar Montoya, sugería que aún no. De una manera extraña, ser desheredada se sintió como la ruptura final de un vínculo poco saludable. El último control que mi madre tenía sobre mí, la última palanca que podía mover, ahora se había ido. Era libre, verdaderamente libre para construir mi vida exactamente como yo quería. En junio, acompañé a mi padre a un evento de caridad para la Fundación de las Artes que él apoyaba. Era mi primera aparición en una función social desde Navidad, ahora visiblemente embarazada de 7 meses y luciendo abiertamente mi anillo de compromiso de Mateo. Sabía que había un riesgo de encontrarme con mi madre, pero me sentía lo suficientemente fuerte como para enfrentarla si era necesario. Efectivamente, a mitad de la noche, me di la vuelta de una conversación para encontrar a Elena Montoya de pie a 3 metros de distancia. Estaba impecablemente vestida como siempre, diamantes en su garganta, ni un pelo fuera de lugar. Nuestras miradas se encontraron a través de la concurrida sala, y por un instante, pensé que vi algo parpadear en su mirada. ¿Arrepentimiento? ¿Anhelo? Antes de que pudiera decidir, su expresión se endureció, y deliberadamente me dio la espalda, alejándose para unirse a otro grupo. Una voz familiar habló a mi lado. «Déjalo ir, Sofía». Una pequeña mano apretó la mía. Era Catalina, que había aparecido a mi lado sin que me diera cuenta. «No ha preguntado por ti ni una vez», continuó Catalina en voz baja. «Ni por el bebé, ni por el compromiso, nada. Andrés y yo intentamos mencionarte un par de veces, pero ella corta la conversación de inmediato». Asentí, sintiendo una compleja mezcla de dolor y aceptación. La confirmación final de lo que siempre había sabido, en el fondo. Elena Montoya nunca cambiaría.
Nunca pondría las necesidades de nadie por encima de su propia visión de lo que nuestra familia debería ser. ¿Estás bien?, preguntó Catalina, con genuina preocupación en su voz. Miré alrededor de la sala a la gente rica y pulcra enzarzada en conversaciones superficiales, a mi padre al otro lado de la sala observándome con preocupación, a la espalda rígida de mi madre mientras evitaba deliberadamente mirar en mi dirección. Luego pensé en Mateo en casa, dando los toques finales al cuarto del bebé, en nuestro pequeño pero luminoso apartamento lleno de libros y música y amor. En la vida que crecía dentro de mí, un nuevo comienzo, una oportunidad de hacer las cosas de manera diferente. Sí, dije con total honestidad. ¿Más que bien? Emma Gracia García llegó al mundo en una brillante mañana de julio después de 36 horas de parto, 3.4 kilos de perfección con un mechón de pelo oscuro y ojos que más tarde se volverían del mismo cálido color marrón que los de su padre. En el momento en que la pusieron en mis brazos, las últimas sombras persistentes de duda y dolor parecieron evaporarse. Nada de lo que mi madre había dicho o hecho importaba ya. Ninguna herencia podría compararse jamás con este pequeño milagro que habíamos creado. Mateo lloró sin vergüenza mientras sostenía a su hija por primera vez, susurrando promesas contra su diminuta cabeza. Mi padre llegó una hora más tarde, trayendo flores y un pequeño sonajero de plata, sus ojos empañados al convertirse en abuelo. Andrés y Catalina nos visitaron al día siguiente. Su propio hijo llegaría solo 3 semanas después. Hubo una ausencia notable, por supuesto, un espacio donde debería haber estado una abuela. Sentí una breve punzada de tristeza por Emma, que crecería sin conocer a su abuela materna. Pero luego miré alrededor de la habitación del hospital, llena de personas que realmente la amaban, que la aceptaban sin condiciones, y supe que nunca le faltarían conexiones familiares genuinas. 3 semanas después del nacimiento de Emma, Mateo y yo nos casamos en una pequeña ceremonia en el jardín público. Sin un elaborado vestido blanco ni una recepción formal, solo un simple vestido de verano, un arco prestado cubierto de flores y 30 de nuestros amigos y familiares más cercanos. Mi padre me llevó por el pasillo de césped. Andrés fue padrino de boda, y Catalina ayudó con los momentos de irritabilidad de Emma durante la ceremonia. Pronunciamos votos que habíamos escrito nosotros mismos, prometiendo no solo amor y fidelidad, sino también crecimiento, aceptación y la libertad de convertirnos en nuestro verdadero yo. Mientras Mateo deslizaba una simple banda de oro en mi dedo, sentí que la última pieza de mi nueva vida encajaba en su lugar. La Sofía Montoya se había ido. En su lugar estaba Sofía García, artista, esposa, madre, definida por sus propias elecciones en lugar de las expectativas familiares. Los meses que siguieron fueron una hermosa neblina de noches sin dormir, primeras sonrisas y los 1000 pequeños descubrimientos que vienen con la nueva paternidad. Mateo se tomó un mes de licencia sin sueldo para estar en casa con nosotros, tocando canciones de cuna en su guitarra cuando Emma estaba irritable. Yo la dibujaba constantemente, sus pequeños rasgos se convirtieron en la inspiración para una nueva idea de libro infantil. Mi padre nos visitaba semanalmente, sintiéndose gradualmente más cómodo en el papel de abuelo. Traía regalos bien pensados, hacía preguntas sobre el desarrollo de Emma e incluso ocasionalmente cambiaba un pañal, luciendo a la vez aterrorizado y orgulloso de sí mismo. Nunca hablamos directamente de mi madre durante estas visitas, pero podía ver la tensión de su continuo distanciamiento en las nuevas arrugas de su rostro. Andrés y Catalina se convirtieron en padres del bebé Tomás en agosto. Y nuestros hijos tuvieron su primera cita de juegos cuando solo tenían meses de edad, primos que, con suerte, crecerían como amigos en lugar de rivales. Catalina y yo formamos un vínculo inesperado a través de intercambios de mensajes de texto nocturnos sobre los desafíos de la lactancia y las regresiones del sueño, apoyándonos mutuamente en las luchas de la paternidad temprana. A medida que se acercaba de nuevo la Navidad, sentí una mezcla compleja de emociones. Sería nuestra primera Navidad como una familia de 3, la primera festividad de Emma, pero también marcaba el aniversario de la ruptura con mi madre, una herida que había cicatrizado pero nunca sanado por completo. A principios de diciembre, llegó un paquete inesperado a nuestro apartamento. La dirección del remitente era la casa de mis padres, pero la letra era de mi madre, no de mi padre. Miré fijamente el paquete de papel marrón durante mucho tiempo antes de abrirlo finalmente. Dentro había una pequeña caja de terciopelo y un sobresellado. La caja contenía un delicado relicario de oro con el escudo de la familia Montoya grabado en su superficie.
Dentro del relicario había una pequeña miniatura pintada de la finca familiar, una tradición para las mujeres Montoya que se remontaba a generaciones. Yo nunca había recibido uno, aunque sabía que a Catalina le habían dado el suyo poco después de casarse con Andrés. Con manos temblorosas, abrí el sobre. La nota dentro era breve, escrita con la precisa letra de mi madre. Sofía, esto le pertenece a Emma, como descendiente de los Montoya. Independientemente de nuestras diferencias, es su derecho de nacimiento. Me encuentro pensando en ella más a menudo de lo que esperaba. Si estás de acuerdo, me gustaría conocer a mi nieta. Sin condiciones, sin expectativas, solo una breve reunión. Tu padre puede organizarlo si estás dispuesta. Elena sin disculpas, sin admisión de culpa, sin reconocimiento del dolor que había causado. Solo un reconocimiento tácito de la existencia de Emma y una cautelosa propuesta. Era tan típicamente Elena, dando y reteniendo en el mismo gesto. Le mostré la nota a Mateo esa noche después de que Emma se durmiera. ¿Qué estás pensando?, preguntó después de leerla 2 veces. No lo sé, admití. Una parte de mí quiere tirarlo y proteger a Emma de experimentar el tipo de amor condicional con el que crecí. Otra parte, puso su brazo alrededor de mí mientras luchaba por encontrar las palabras. Otra parte piensa que merece la oportunidad de conocer a todos sus abuelos, incluso a los difíciles. Mateo se quedó en silencio por un momento antes de responder. Lo que decidas, te apoyaré. Pero recuerda, nosotros ponemos los límites ahora. Somos los padres. Nosotros decidimos qué tipo de relación tiene con tu madre. Después de días de consideración, llamé a mi padre. No pareció sorprendido por el contacto de mi madre, revelando que ella había estado haciendo preguntas sutiles sobre Emma durante meses, mirando las fotos que él no lograba ocultar lo suficientemente rápido cuando ella entraba en su estudio. Organizamos una reunión en un lugar neutral, una sala privada en un restaurante del centro, 2 semanas antes de Navidad. Mateo nos acompañaría, pero accedió a darme unos minutos a solas con mi madre primero si yo lo quería. El día llegó, frío y claro. Una ligera capa de nieve hacía que la ciudad pareciera una postal perfecta. Emma, ahora de 5 meses, estaba adorable con un vestido rojo de fiesta, felizmente inconsciente de la importancia de la reunión que se avecinaba. Cuando entramos en el comedor privado, mi madre ya estaba sentada a la mesa, impecablemente vestida como siempre, su expresión cuidadosamente controlada. Se levantó cuando entramos, sus ojos inmediatamente atraídos por Emma en mis brazos. Por un brevísimo momento, su fachada compuesta se resquebrajó, un destello de emoción genuina cruzando su rostro antes de que recompusiera sus facciones una vez más. Gracias por venir, dijo formalmente, y luego dudó, inusualmente insegura. ¿Puedo? Extendió los brazos tentativamente. Después de un momento de duda, transferí cuidadosamente a Emma a su abuela. Mi madre la sostuvo con una naturalidad sorprendente, estudiando sus rasgos con intensa concentración. Tiene tus ojos, dijo en voz baja. La forma, al menos. El color es de su padre. Era la primera vez que reconocía la existencia de Mateo sin un comentario mordaz. Mateo extendió su mano cortésmente. Es un gusto verla de nuevo, señora Montoya. Ella miró su mano extendida por un largo momento antes de tomarla brevemente. Señor García. Apenas fue cálido, pero fue civilizado, lo que se sintió como una mejora significativa desde nuestra última interacción. La comida que siguió fue incómoda, pero sin hostilidad abierta. Mi madre hizo preguntas apropiadas sobre el desarrollo de Emma, escuchó con aparente interés las respuestas e incluso sonrió genuinamente cuando Emma intentó agarrar su collar de perlas con sus regordetes dedos. Cuando Emma comenzó a ponerse irritable, Mateo se ofreció a llevarla a dar un paseo por el restaurante, dándome una mirada interrogante para confirmar que estaba cómoda estando a solas con mi madre. Asentí levemente y él se fue con Emma, cerrando la puerta detrás de él. Un pesado silencio cayó entre nosotros. Mi madre bebió un sorbo de agua, su expresión ilegible. ¿Por qué ahora?, pregunté finalmente. Después de un año de silencio, ¿por qué contactarme ahora? Dejó su vaso con cuidado antes de responder. Vi al bebé de Andrés en acción de gracias. Tomás. Un niño agradable. Me hizo pensar en la otra nieta que tengo. Alisó una arruga imaginaria del mantel.
Tu padre habla de ella constantemente. ¿Y de ti? ¿Te extraña terriblemente? Eso no fue lo que pregunté, dije suave pero firmemente. Mi madre me miró directamente a los ojos por primera vez. No soy buena admitiendo errores, Sofía. ¿Sabes esto de mí? ¿Es eso lo que es esto? Una admisión de un error. Ella suspiró, luciendo de repente mayor, más vulnerable de lo que nunca la había visto. Reaccioné mal la Navidad pasada. Las cosas que dije fueron excesivas. Fue lo más cercano a una disculpa que Elena Montoya probablemente había dado en su vida. No era suficiente, ni mucho menos, para borrar toda una vida de amor condicional y un año de rechazo total, pero quizás lo suficiente como para comenzar un tipo diferente de relación, una con límites claros y expectativas limitadas. No necesito tu dinero, madre, dije en voz baja. Nunca lo necesité. Lo que necesitaba era tu aceptación, tu amor sin condiciones. Pero Emma, ella merece la oportunidad de conocer a su abuela si estás dispuesta a estar en su vida en nuestros términos. ¿Y cuáles son esos términos? Ninguna crítica a nuestras elecciones de crianza. Ningún menoscabo del papel de Mateo como su padre. Ningún intento de moldearla a tu imagen de una Montoya adecuada. Ella será quien deba ser, y la amarás por ser exactamente esa persona, o no serás parte de su vida en absoluto. Mi madre guardó silencio por un largo momento, considerando mis palabras. Me preparé para el rechazo, para el familiar y frío desdén de cualquier cosa que contradijera su visión de cómo deberían ser las cosas. En cambio, asintió una vez, decididamente. Creo que puedo cumplir con esas condiciones. No fue entusiasmo. No fue una transformación completa. Pero quizás fue un comienzo. Durante los meses siguientes, establecimos una relación cuidadosa y limitada. Mi madre visitaba una vez al mes, siempre comportándose de la mejor manera cerca de Emma, enviaba regalos apropiados, hacía preguntas educadas sobre el desarrollo de Emma y hacía esfuerzos visibles por reconocer a Mateo como un padre igualitario. Nunca se disculpó directamente por su comportamiento pasado, nunca admitió abiertamente sus remordimientos, pero el hecho de que se presentara consistentemente en nuestros términos decía mucho. Mi padre floreció en su papel de abuelo, volviéndose más abiertamente afectuoso de lo que nunca lo había visto. Él y Mateo desarrollaron una relación sorprendentemente cálida, descubriendo intereses compartidos en el jazz y el béisbol que trascendían sus diferentes orígenes. Andrés, Catalina y el bebé Tomás se convirtieron en presencias habituales en nuestras vidas. Las cenas de los domingos rotaban entre nuestras casas, creando el tipo de apoyo familiar extendido que siempre había anhelado. Catalina y yo a veces nos reíamos de lo improbable que habría parecido nuestra amistad un año antes, la nuera Montoya perfecta y la artista desheredada ahora intercambiando ropa de bebé y consejos de crianza. En cuanto a Mateo y a mí, nos hicimos más fuertes con cada desafío. Su carrera musical comenzó a florecer, su banda firmó con un sello independiente. Mi libro infantil, inspirado en nuestro viaje, La familia que elegimos, fue aceptado por una importante editorial con un contrato para varios libros. No éramos ricos según los estándares de los Montoya, pero vivíamos cómodamente haciendo un trabajo que amábamos, criando a nuestra hija en un hogar lleno de creatividad y amor incondicional. El primer cumpleaños de Emma llegó en julio, celebrado con una simple fiesta en el parque local. Asistieron amigos, mi padre, Andrés y Catalina con Tomás, e incluso mi madre, llevando regalos bien pensados y sonrisas genuinas. Al ver a Emma caminar tambaleándose entre sus abuelos, chillando de alegría por la atención, sentí una profunda sensación de paz. Esa noche, después de que los invitados se fueran y Emma estuviera dormida, Mateo y yo nos sentamos en nuestro pequeño balcón con copas de vino, mirando las luces de la ciudad. Hace un año hoy, estabas de parto, me recordó, tomando mi mano. El mejor día de mi vida, sonreí. A pesar de las 36 horas de dolor. ¿Me habrías creído entonces si te hubiera dicho que tu madre estaría en su fiesta de cumpleaños, que tu familia volvería a ser parte de nuestras vidas? Consideré la pregunta seriamente. No, no habría creído que fuera posible. Pero, de nuevo, nunca pensé que sería lo suficientemente fuerte como para enfrentarme a ella en primer lugar. Mateo apretó mi mano. Eso es lo que pasa con la familia, dijo pensativamente. La en la que nacimos y la que creamos. Nunca es perfecta. Es desordenada y complicada y a veces dolorosa.
Pero cuando hay amor, incluso un amor imperfecto, siempre existe la posibilidad de sanar. Pensé en las visitas mensuales cuidadosamente reguladas de mi madre, las semanales de mi padre, la creciente cercanía con Andrés y Catalina, la familia que habíamos creado con nuestra hija en el centro. Nada de eso era perfecto, pero todo era real, honesto, construido sobre conexiones auténticas en lugar de obligación o apariencia. La herencia que había perdido hace un año no era nada en comparación con lo que había ganado, una vida de mi propia elección, llena de personas que me amaban por ser exactamente quien era. Y para Emma, el verdadero regalo no era un fondo fiduciario o un apellido, sino el conocimiento de que siempre sería suficiente, exactamente como era. Ese era el legado que estaba decidida a transmitir, que valía más que cualquier herencia financiera podría ser.